Vale. Ruth, ¿ya nos escuchas? Buenas tardes, sí, gracias. Me he cambiado. Tuve mi PC, pero ahora estoy en el Ah, muy bien, dispositivo. excelente. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ti por estar acá. Comenzamos. Bien, muy buenas tardes. Creo que son tardes para todos, y quizás para alguien o algunos es ya la noche, no lo sé, porque no está claro de dónde estamos desde dónde estamos entrando. Pero un saludo muy cariñoso, muy afectuoso, muy juguetón, como la primera infancia, para todos, todas y todos los que ya están acá, los que van llegando y en fin.
Yo soy Nelcy Lizarazo, soy la coordinadora general de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Bueno, yo quisiera comenzar diciéndoles que esta serie de webinarios a la que estamos convocando, de alguna manera abren el cierre, abren el cierre de una etapa que hemos vivido muy intensamente y muy alegremente también, de escalamiento y adaptación del modelo de pedagogía inclusiva para la educación de la primera infancia, eh, que, que desde nuestra gente linda en Chile ha llegado hasta Guatemala y Honduras y ha sido recibido por más gente linda de Guatemala y de Honduras para ser aplicado, adaptado, ajustado con pertinencia cultural, con pertinencia territorial, con sensibilidad por las cotidianidades, formas, lenguajes diversos y demás de las comunidades donde hemos trabajado. Entonces, llevamos 2 años, vamos a cumplir, ¿no? En junio. Fue un proceso de 2 años y yo tengo que confesar que los 2 años se pasaron volando porque fueron de una intensidad tremenda, y constatamos que en 2 años se pueden hacer maravillas, pero también constatamos que se necesita más tiempo para seguir haciendo más maravillas y se necesita más gente enamorada, digamos, de este enfoque, de esta propuesta, de este modo que el modelo propone para, para construir otro tipo de vínculos en las aulas con los más pequeñitos, con las familias de los pequeñitos y las pequeñitas, con sus comunidades, sus liderazgos comunitarios, sus autoridades locales. Es como un esfuerzo, un modelo que te pone y que te hace sentir que la primera infancia es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de todos y todas y todes, y todos podemos de algún modo apoyar y mejorar y fortalecer los espacios de cuidado, de educación, de crecimiento feliz de nuestras primeras infancias, porque eso es lo que merecen: crecer felices, aprender felices, tener muchas ganas de seguir aprendiendo, eh, y lo que también merecen, creo yo, sus familias, sus comunidades, los territorios, ¿no? Que sus infancias crezcan como merecen crecer. Yo creo que ese es el corazón, como el fondo espiritual, digamos, del modelo de pedagogía inclusiva, que obviamente tiene sus metodologías, tiene sus principios, ha tenido sus novedades, innovaciones y adaptaciones, tanto en Honduras como Guatemala. De eso se va a conversar hoy en este primer webinario, pero eso les va a comentar más en detalle Ileana Lopriori, del equipo de OMEP, de OMEP regional, quien ha acompañado junto con Desiree, también de OMEP, y con Carla, ¿no? Eh, este proceso, y vamos a tener oportunidad de escuchar a nuestra gente del colectivo de Educación para Todos y Todas en Guatemala, que se metió en esta aventura, y a nuestros amigos y amigas del Foro Dakar de Honduras, miembros de CLADE, que también entraron en esta aventura y se comprometieron en ella, y en esta como convicción de que atender a las primeras infancias del mejor modo posible es fundamental para nuestras sociedades. Así que esta serie de webinarios pretende ampliar la difusión de lo que ha sido esta experiencia, poner en manos de más y más personas el conocimiento que se ha generado a lo largo de ella, poner en sus manos también las herramientas, la metodología, las publicaciones, en fin, en la convicción de que lo que uno va haciendo y gestionando y descubriendo tiene que convertirse en un bien público, y tiene que ser útil para todos aquellos y aquellas que lo quieran, lo necesiten y encuentren en ello una respuesta posible
a sus contextos y realidades de educación y cuidado de la primera infancia. Así que yo quiero invitarlos no solo a que participen en este primer webinario, sino a que difundan los siguientes dos webinarios y participen en los otros dos para que puedan tener el panorama completo y comprender de mejor manera cómo ha sido esta experiencia que nosotros esperamos poder escalar, poder darle continuidad, ojalá llevarla a otros territorios, ojalá conseguir aliados que se enamoren de esta posibilidad y que nos ayuden a seguirla llevando adelante. Es todo de mi lado, mi querida Ileana, te cedo a ti la palabra. Les abrazo un montón y me voy a mantener aquí escuchándoles, pero sin cámara. Adiós. Muchísimas gracias, Nelcy, por esta apertura y por el liderazgo y acompañamiento de todo este proceso. Les damos a nuestros y nuestras participantes la más fraterna bienvenida a esta serie de webinars de difusión del conocimiento que hemos titulado Innovaciones en los modelos de atención en las primeras infancias. Hoy es un día de alegría por encontrarnos en este espacio de diálogo, de reflexión y de aprendizaje compartido, donde vamos a escuchar distintas experiencias de nuestra región que nos invitan a pensar nuevas formas de acompañar a los niños y niñas, a las familias, a las comunidades, desde una mirada más humana, más inclusiva y muy especialmente transformadora. Nuestro primer webinar es el día de hoy con el modelo de aprendizaje dialógico para la primera infancia, aprendizajes del escalamiento del modelo en Guatemala y Honduras. Este es nuestro primer webinar que nos reúne en función de una convicción profunda que es cuando la educación se construye desde el diálogo, desde la participación y desde el reconocimiento de las voces de las infancias y las comunidades, ocurren transformaciones reales y sostenibles. Entonces, muy entusiasmados con esta cosecha que hemos tenido a lo largo de estos 2 años, iniciamos este webinar con la participación de nuestra primera ponente, Desiree López de Maturana, quien, como ha dicho Nelcy, es OMED Latinoamérica y de Universidad de La Serena y que ha participado en este proceso a lo largo de todo este periodo. Su presentación se denomina Instalación del modelo de aprendizaje dialógico en el proyecto de pedagogía para la primera infancia en Guatemala y Honduras. Bienvenida, Desiree, y todo el espacio para ti. Muchas gracias y un saludo un poquito frío desde acá de Chile. Encantada de estar acá también. Y bueno, ya lo decía, lo ha dicho Nelcy, también lo repite Iliana, digamos, ¿cierto? Que estamos en esta cruzada de hacer de este proyecto y de la instalación de este modelo en Guatemala y Honduras una apuesta que no se quede ahí, sino también poder difundirla. Y este modelo busca esa transformación en la educación, ¿cierto? Que no solamente es para la primera infancia, pero nosotros hemos considerado, dado que tanto CLADE como MEP luchamos por el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, entonces también pensar que hay, tal como lo dice el documento de la década para la primera infancia, que elaboró OMEP, hay una deuda histórica con la primera infancia. O sea, hay una invisibilización de, de los niños y las niñas en las políticas públicas y, por supuesto, también en el financiamiento de su educación y también en las capacitaciones y en todo aquello que puede llevar a garantizar una educación equitativa y también de calidad para los niños y las niñas. Entonces, ahí está el foco y diríamos también este encuentro maravilloso entre el programa de Kids GPI, ¿cierto? CLADE, OMEP, y en este entramado también de voluntad y compromiso, diríamos que floreció el proyecto de pedagogía inclusiva para la educación infantil o de primera infancia comunitaria.
a través de este modelo de aprendizaje dialógico que comienza su travesía en 3 escuelas rurales de Guatemala y 3 escuelas también rurales de Honduras. Y hoy, en este espacio que tengo, que tampoco no tengo que alargarme mucho porque creo que los protagonistas, que son quienes están ahí en los países, es quienes tienen que tener más tiempo para mostrar lo que efectivamente hemos ido haciendo, pero sí quiero compartir el pulso de este proceso, porque eso creo que también ha sido dentro del proyecto un punto súper importante que tiene que ver con poner el foco, la mirada responsable del proceso mismo, independiente de que tengamos el gran foco puesto en la conclusión de un proyecto que nunca se concluye, pero sí tiene momentos. Entonces, siendo congruente con esa postura, ¿cierto? De que no solo importa el resultado, sino también el proceso, es que hemos querido presentar también en este primer conversatorio o webinar, hemos querido presentar a grosso modo lo que ha sido este proceso de instalación. ¿Ya? El latido de un proyecto que se instala o se despliega y se sueña como una experiencia comunitaria inclusiva, transformadora. A través, si tuviéramos que sintetizar, y es así como lo voy a hacer, ¿cierto? Es sintetizar un viaje en 4 momentos, que sería la instalación misma del modelo, la orientación metodológica, el seguimiento y el acompañamiento y el escalamiento. Podríamos decir, probablemente, si nosotros vamos poniendo distintos focos, podemos encontrar otros momentos también, pero yo me voy a referir ahora a estos 4 momentos. Uno, la instalación del modelo. Y aquí quiero decir que todo lo que fuimos haciendo desde el minuto 1 es total y absolutamente coherente con la teoría de base que sostiene el modelo. Los principios pedagógicos, desde también la teoría de Paulo Freire, ¿cierto? En relación a cómo hacer una educación y comprender que la educación no es que deba ser, es comunitaria. ¿Ya? Todo inicio, entonces, para nosotros ha sido como plantar una semilla. Donde lo que hagamos es como plantar una semilla. Entonces, la instalación del modelo ha sido un proceso gradual que, que requería arraigo en la cultura. También lo decía Nelsi, ¿cierto? No es un proyecto que lo instalamos como cuando se instalaba un mall en una isla, ¿cierto? Que desentonaba total y absolutamente, sino es como también tiene un arraigo cultural y en este caso desde la primera socialización del proyecto hasta la consolidación con informes también que son participativos. Bueno, y el camino, y aquí me gustaría casi narrarlo como poema, porque creo que así ha sido, por lo menos yo lo he sentido así, en este tiempo que ha sido rapidísimo, lo decía Nelsi, ¿cierto? Es un tiempo que se ha ido rápido y yo me quedo muchas veces enganchada, tal vez que muchas veces que conversamos, es como que estoy ahí como dando vueltas y como perseverando en un momento que me parece maravilloso y me gustaría aquí también centrar gran parte de lo que voy a decir, porque el camino comenzó con el llamado taller de arranque. El taller de arranque podría haber sido, no sé, una reunión, orientaciones entregadas, ¿cierto? O sea, un taller para arrancar con el proyecto, ya. Entonces, pero acá, en este taller de arranque tenía una característica o tuvo una característica muy particular y que por eso también creo importante poder difundirla, porque, porque creemos que es vital para la sostenibilidad de un proyecto. Entonces aquí, en este taller de arranque, participaron los equipos regionales, nacionales, en un encuentro, en un diálogo horizontal de saberes. Allí los contenidos teóricos del modelo y las orientaciones técnicas eh,
debían traducirse en códigos también propios, en lenguajes vivos que pertenecen a las comunidades. Y así vimos cómo efectivamente se fueron cambiando incluso algunos conceptos, alguna forma de denominar ciertas cosas, ¿cierto? Porque para tal o cual comunidad no le hacía tanto sentido, pero sí, no le hacía sentido el nombre, pero sí el fondo de ese concepto, pero que lo podían llamar de otra manera. Entonces la imaginación, la creatividad, el juego y el rito, que son rasgos esenciales en la cultura de las niñeces, nos invitaron a, a poner esa, em, a teñir, digamos, de esas características todo encuentro que pudimos tener. Y entonces nos fuimos invitando también a subirnos a un barco simbólico. ¿M? Y en él, y para subir a ese barco, eh, íbamos también con una maleta. Y esa maleta se convirtió también en un símbolo. Y un símbolo de saber elegir lo imprescindible para una travesía educativa transformadora. O sea, yo parto en un proyecto y si digo sí, quiero, cuando quiero, me subo a este barco que empieza esta travesía, pero no me subo sin nada. Tengo una experiencia, he hecho mil cosas, tengo mucho conocimiento también de lo que he ido haciendo en mi vida profesional, ¿cierto? O en el rol que he estado desarrollando en relación a la educación. Entonces era, elige de todo eso que tienes también, ¿qué crees tú que es indispensable para meter en tu maleta? Entonces, esos dos elementos, el barco y la maleta, es muy importante. Sea este proyecto o es que yo empiezo al inicio del año con mi clase, con mis clases que tengo que hacer durante el año. ¿Cuáles son esos imprescindibles que tienen que estar en mi maleta para esta travesía que comienza? Entonces, aquí, por supuesto, se fueron ensayando también estrategias que van abriendo los horizontes. ¿M? Fuimos trabajando los círculos dialógicos, que también eso ya después se puede, seguramente en los distintos webinarios, ¿cierto? Van a ir apareciendo, donde se despierta el pensamiento crítico y se comprende a los niños y a las niñas como ciudadanos también y ciudadanas, grupos interactivos para promover la colaboración inclusiva, también el reconocimiento y validación de la gestión comunitaria que asegura la apropiación local y la sostenibilidad del proyecto. Y el otro punto son las orientaciones metodológicas. El modelo se nutre de prácticas participativas sensibles, ¿m? Un diagnóstico compartido, un diagnóstico que le denominamos FOAP, y ahí Iliana tuvo esa creatividad de ponerle ese nombre, que la idea era transformar esto de las fortalezas y oportunidades, eh, pero, eh, pero la idea era tener siempre una mirada también más apreciativa de la realidad y no pensar en algo que no está o que no va a suceder, sino más bien cómo podemos nosotros trabajar para que eso sí ocurra. La constitución de comisiones mixtas y gestoras era vital. O sea, nosotros con esto, y el modelo dice, ningún profesor, ningún docente puede solo o sola. No puede. Va a tratar de hacer lo que pudo, pero no es lo que tal vez el mismo profesor y profesora aspiraría a hacer, ¿cierto? Pero necesita del acompañamiento. Y a veces quienes más nos pueden acompañar, los dejamos fuera del proceso. Entonces, la constitución de una comisión mixta y gestora, digo esto porque en el modelo se llama mixta, pero en Guatemala lo cambiaron a gestora comunitaria. Entonces, reconoce la diversidad cultural y lingüística también en diálogo con las políticas educativas nacionales. El énfasis en el enfoque de género, por ejemplo, también, que era importante incorporarlo en la mirada de inclusión. O sea, no solamente la discapacidad, lo pongo entre comillas, porque podemos denominar de muchas maneras,
¿cierto? Pero no solo eso era la inclusión, sino también la inclusión de género para deconstruir los roles sexistas que promueven relaciones, o sea, para promover, ¿cierto? Relaciones respetuosas desde la primera infancia. Y el protagonismo de la familia como agentes educativos, junto con la formación continua de docentes y líderes comunitarios. Ahí hemos estado siempre en capacitaciones, en reuniones permanentes, acompañamiento y también con un diplomado. O sea, la idea es estar em, entregando las orientaciones, pero también poniendo al servicio de docentes y de todos quienes están participando la posibilidad de ir actualizando sus conocimientos y de ir mejorando, obviamente, sus prácticas pedagógicas. Y el seguimiento y el acompañamiento, que era el punto 3 que les había mencionado, creo que es fundamental. Y aquí creo que quienes vienen después que yo, voy terminando. Quienes vienen después que yo van a poder hablar mucho mejor de ese seguimiento también y acompañamiento. Sin embargo, todas estas tareas han tenido, y yo diría que eso ha sido clave en, en la sostenibilidad también de este proceso, que ha sido el trabajo en los tres niveles, regional, nacional y en el territorio y la escuela misma. O sea, en, todo, en todos estos niveles ha ido ocurriendo también este seguimiento, este acompañamiento, a través de observaciones participativas, círculos de reflexión, indicadores cuantitativos, ¿ya? Y eh, voy a decir entonces que para terminar, que lo que requiere también cualquier proyecto es que siga escalando de manera horizontal y vertical, ¿cierto? Como un proceso gradual, contextualizado, que busca validarse y expandirse también territorial y funcionalmente. ¿M? Su fuerza radica en la institucionalización, tengo la lengua un poco trabada, dentro de las políticas públicas, donde se asegure que esta propuesta no sea solo un proyecto más, sino una política de futuro. Eso es lo que pretendemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Desiree, por delinearnos este entramado vivo a lo largo de este periodo eh, y que ha sido fundamental para construir todas estas estrategias, para ejecutar las prácticas pedagógicas más inclusivas, comunitarias y, por supuesto, centradas en las infancias. Así que muchísimas gracias por tu presentación y también por acompañarnos a lo largo de todo este proceso. Como hemos dicho, es fundamental escuchar y reconocer las voces de nuestros territorios. Es por ello que en este momento vamos a dar paso a una ponencia denominada Aprendizajes y Transformaciones con el modelo de aprendizaje dialógico en Guatemala. Y para ello tenemos la presencia de Víctor Cristales, que nos acompaña también del colectivo para todas y todos de Guatemala. Bienvenido, Víctor, y esperemos que este espacio nos permita acercarnos a esta experiencia y a todos los cambios emergentes que en la implementación de este modelo nos ha regalado. Y por supuesto, habla la realidad. No es lo teórico desligado, sino la realidad puesta en práctica. Así que adelante, Víctor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Me ha correspondido compartir el proceso de este proyecto Pedagogía Inclusiva con enfoque de género para la educación infantil comunitaria con escuelas de preprimaria en el municipio de Santa Cruz, Verapaz, departamento de Alta Verapaz. Siguiendo esa lógica que expuso Desiree, luego que nos aprobaron el proyecto, nosotros
empezamos a hacer una consulta con las directoras de las 3 escuelas. Esa consulta iba en función de si estarían dispuestas a aperturarnos las puertas de la escuela para impulsar un proyecto cuya experiencia venía del sur de América Latina, de Chile. Afortunadamente, pues tuvimos nosotros la buena respuesta de las 3 directoras de las escuelas, de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Acamal, de la Escuela Oficial Rural Mixta Profesor Filiberto Sierra de la aldea Chijou y de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Saquijá. Realmente eso fue el primer paso que dimos nosotros para empezar a acercarnos a este proceso, a esta escuela. El otro paso que dimos, que fue importante, fue también solicitar una entrevista con la directora general de calidad educativa, la licenciada Brenda Borrayo, para buscar información sobre el trabajo en el departamento de Alta Verapaz y con la supervisión municipal en el territorio de Santa Cruz, Verapaz. Nosotros en ese momento le compartimos que esta experiencia venía del sur de América Latina, de Chile, en el territorio de Coquimbo, y que pues queríamos desarrollarlo en Guatemala y ponerle el sello, por supuesto, de la cultura guatemalteca. Ellas también muy amablemente nos recibieron y nos hicieron un énfasis especial que nosotros debíamos de trabajar fundamentalmente en base al currículum nacional base de preprimaria. Compartimos con ellas también el enfoque pedagógico y metodológico del aprendizaje dialógico y de la investigación, acción participativa y transformadora. Hay que decir que esta reunión fue muy importante, ya que se logró obtener datos que se requerían para firmar el convenio con el ministerio, datos concretos, y luego también nos permitió establecer una línea de comunicación con el coordinador departamental de Alta Verapaz de preprimaria. Aquí paso al tercer punto, que es de lo nacional a lo territorial. Luego de que nosotros habíamos pasado por este taller de arranque que se mencionó, nosotros empezamos a hacer una reunión con el coordinador departamental de preprimaria en Alta Verapaz, y tenemos que decir que la relación que hemos construido hasta el día de hoy ha sido una relación desde el equipo de Guatemala constituido por la promotora territorial Britseidi Caccho, por la asistente nacional del proyecto Braulio Amado, la investigadora Liz Pérez, la referente organizativa local Rosario Chotul y el coordinador del proyecto KICS en Guatemala, su servidor Víctor Cristales. Esto era importante resaltarlo porque también con la coordinación departamental era base que nosotros compartiéramos cuál era nuestra aspiración, cómo estábamos pensando trabajar y ante todo consultar a las autoridades territoriales para desarrollar el trabajo de campo, comunicar los avances y el resultado del trabajo realizado.
También informamos al coordinador departamental la visita que habíamos tenido con la Dirección General de Calidad Educativa y un elemento que ahí nos enfatizaron también, que ya lo había hecho DIGECADE, que era que nuestro proyecto no se desvinculara del currículum nacional base. Eso es muy importante que nos lo hayan enfatizado porque nos comentan que va a haber un proceso de capacitación con los docentes sobre una llamada ruta de aprendizaje y que se va a compartir con docentes del área Pocomchí. Nosotros solicitamos inmediatamente un espacio para compartir el contenido del proyecto y se presentó ante más de 200 docentes del área Poconchí de los municipios de Santa Cruz, San Cristóbal, Tactic y Tamajó. Sí, eso ya podemos decir que es un primer avance. Un elemento relevante del proyecto es cabalmente la participación de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación y la Organización Mundial de Educación Parvularia UMEP con los equipos nacionales de Guatemala y Honduras en los territorios, ya que esto nos permite que las y los docentes nacionales tengan vínculos directos con quienes son protagonistas de experiencias que se están compartiendo. También es de resaltar que, como se mencionaba, la importancia del diagnóstico participativo en las 3 escuelas estuvo basada en una guía metodológica para directoras, una guía metodológica para docentes, para padres y madres de familia, y una guía metodológica con niñas y niños, porque si estamos hablando de la importancia de la participación, pues tenemos que tomar en cuenta a las niñas y los niños. Cuando hicimos este proceso en las escuelas, lo primero que hicimos con las directoras fue agradecerles la respuesta favorable a la carta de compromiso que cada escuela había hecho. Primero porque confiaron en nosotros sin conocer totalmente el proyecto. Y eso pues para nosotros fue muy importante porque demostró la confianza de las directoras en estos procesos que benefician a los niños y a las niñas. También cuando se presentó el proyecto a las y los docentes del área Poconchí, hicimos una cita con el alcalde municipal del municipio, profesor Rolando Gualim Caal, a quien también le presentamos el proyecto. Un poco porque son las autoridades locales con quienes establece uno comunicación y va construyendo relaciones de apoyo, de trabajo. Asimismo, visitamos al subdirector departamental de educación, licenciado Eduardo Putul, quien nos recibió y también se le expuso el proyecto. Este proceso, pues para nosotros fue muy importante porque estábamos en un proceso de ir instalando también la coordinadora educativa gestora municipal que contó con el aval de las autoridades departamentales y municipales, de las directoras y docentes de las 3 escuelas y de las madres de familia de las 3 escuelas. Este proceso también para nosotros fue muy relevante porque como equipo de Guatemala proyectamos un trabajo conjunto desde la elaboración metodológica de cada momento pedagógico hasta en la implementación en cada aula. Esto es importante destacarlo, ya que nos permitió, en primer lugar, cumplir con el currículum nacional base
y aplicar la ruta de aprendizaje que nos habían referido tanto la DIGECADE como el coordinador departamental de preprimaria. Y en segundo lugar, esto tuvo una repercusión positiva en cada docente, ya que vieron que sus esfuerzos eran reforzados con nuevos contenidos metodológicos que permitían el avance de los contenidos. El tercer elemento también es que se proporcionaron cuentos, mantas didácticas de cada tertulia que se elaboró, teniendo ahora un buen número de material pedagógico en el momento que se quiera escalar a otras escuelas de este proceso. Nosotros en el primer semestre del 2025, en el mes de junio, tocamos el agua, el ciclo del agua, en agosto las plantas, las frutas y las verduras, en septiembre soy de familia, comunidad y los cuidados, en octubre hablamos del aire, el mar, la tierra, cuidado del medio ambiente, y este año 2026, a partir de marzo, pues los temas proyectados son nuevos amigos, colectividad. En abril me conozco, la identidad. En mayo soy parte del universo y en junio la escuela y mi contexto. Esto quiere decir que ya nosotros formamos, digamos, una planificación de forma integrada para el avance para que el avance fuera en beneficio del aprendizaje de los niños y de la niña. También tenemos que resaltar que el tema de masculinidades y su papel en los cuidados fue muy importante introducirlo en este proyecto, ya que permitió poder profundizar más sobre el mismo y crear algunas formas pedagógicas que puedan ayudar a darle mucho contenido a algunos temas. En el año Víctor, 2026, ¿sí? ve ¿Voy cerrando, bien? Víctor. Gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, quería cerrar diciendo que en este año 2026 muchos niños y niñas pasaron a primero primaria y se han aperturado nuevas aulas para la primera infancia, por lo que continúa el trabajo con 4 aulas de preprimaria. Y es importante destacar que el trabajo que se ha impulsado con CLADE y OMEP en este diplomado, pues también es un elemento que ha dejado buenos aprendizajes. Así que quedo para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer y con mucho gusto las responderé. Gracias. Muchísimas gracias, querido Víctor, por inspirarnos y compartir toda esta experiencia, todo este entramado de vivencias tan nutritivas y enriquecedoras que han surgido en Guatemala. Ahora damos el espacio también a esta riqueza y a la voz del Foro Dakar de Honduras con los aprendizajes y transformaciones del modelo dialógico en Honduras. Adelante. Muchas gracias, Liliana. Bueno, buenas tardes, un gusto. Mi nombre es Diana Ayala, soy parte del equipo del proyecto, específicamente en la parte de monitoreo, y me acompaña Steven, que también está dentro del equipo de KICS. Y bueno, tal vez resumir de gran manera, ¿verdad? Todos los resultados grandes que ha tenido el proyecto, si bien ya el compañero don Víctor explicaba un poco más a profundidad todo lo que ha sido la propuesta, los objetivos que ha traído el proyecto en territorio, ¿verdad? Y las actividades que se han desarrollado. Y pues nos gustaría compartir un mensaje inicial y es poder hablar un poco sobre cómo el proyecto KICS pues, nos ha permitido comprobar que el aprendizaje dialógico no es una metodología como tal únicamente que se utiliza en aula, es decir, no solamente es un método que utilizamos como docentes, sino también es una forma de poder reorganizar las relaciones que existen entre la escuela, familia, comunidad alrededor de la primera infancia, la inclusión y la igualdad de género, porque el proyecto pues tiene un componente de igualdad de género
y comprende también el trabajo colaborativo, no únicamente la relación que tiene el estudiante y el docente, pero también involucra a la comunidad dental y la familia, ¿no? Y eso es lo que ha hecho este proyecto que sea tan único y que sea tan viable la escalabilidad del mismo, porque involucra a los actores que están dentro de la comunidad para conocer un poco cómo lo que funciona dentro del proyecto, por qué creemos que es relevante en la comunidad. Y al involucrar a todos los actores, eliminamos esta creencia que la educación, pues hemos creído por años que ha sido un triángulo, pero en realidad es más que eso, es una comunidad completa, como bien lo establece el proyecto. Tenemos tres ideas centrales con respecto a la aplicación del proyecto en territorio. Lo primero es que ha sido un modelo que se implementó en contextos educativos concretos, como ya mencionábamos, con niños, niñas, docentes, familias, comunidad. En un segundo lugar, es que nos ha permitido pues generar aprendizajes pedagógicos, comunitarios e institucionales. Los conocimientos que se han brindado, los talleres, todo lo que se ha podido hacer en campo, ha sido realmente un conocimiento que queda instalado en la comunidad y en los centros educativos. Por eso creemos que estos conocimientos se instalan y son institucionales y son sostenibles en la manera que el docente se empodera de la información, comprende cómo se trabaja, cómo se aplican estos procesos, qué es en sí el aprendizaje dialógico y luego puede implementarlo y obviamente replicar y llevar en cascada este conocimiento también con otros educadores. La idea no solamente es que sea sostenible en la manera que el proyecto está, pero que también genere una sostenibilidad a largo plazo una vez el proyecto como tal operativamente culmine, pero no los aprendizajes culminen. Es decir, el entendimiento, el aprendizaje, los resultados van a escalar en la manera que la comunidad aproveche estos conocimientos. Y un tercero es que contamos pues con una base de evidencia, herramientas metodológicas y rutas de articulación que han permitido pensar en el escalamiento. El proyecto ha construido una serie de documentos, se han hecho diagnósticos, materiales educativos, se han aplicado al contexto de cada país, de Guatemala, de Honduras. Hemos tenido el acompañamiento pues de la experiencia que tiene UMEP en primera infancia y esto ha permitido que sea un proyecto vasto en conocimiento, en experiencia y que realmente logre ser escalable. En ese sentido, comentarles que en Honduras pues, se implementó en el departamento del Paraíso, específicamente en dos municipios que son Danlí y Yuscarán. Se seleccionaron tres centros educativos. Uno es el CAIN número 3, que está ubicado en Danlí. Luego tuvimos el Centro de Educación Prebásica, que así es como le llamamos nosotros en Honduras, educación prebásica, al tema de primera infancia. Y el centro educativo fue Mundo Infantil y la Escuela Mixta Rural La Esperanza, que se ubicaron en Ojo de Agua y Yuscarán. Estas fueron las comunidades en las que se trabajó dentro de un departamento como tal. No solamente se seleccionó el territorio, es decir, por la versatilidad que podía tener el modelo, pero también se analizaron las necesidades, las brechas que podían, bueno, que persisten ya en los municipios y cómo realmente el modelo viene realmente a aportar algo necesario a la comunidad y a solucionar problemas que existen en el tema de educación. Como decimos, no fue solamente una selección geográfica, sino que respondía a la necesidad de poder llegar a lugares que realmente necesitaran esto y sobre todo que son zonas, podríamos decir, periurbanas, no necesariamente son únicamente rurales, pero tampoco son urbanas, pero son están entre en medio de eso porque se ubican en departamentos que son desarrollados, pero son municipios que están en subdesarrollo o en vías de desarrollo todavía y reciben población tanto de las localidades más dentro de la ciudad como también de las áreas un poco rurales. Y para llegar como tal a los resultados que hemos implementado, porque sé que ya se ha hablado un poco sobre todo lo que es el modelo como tal, en Honduras hemos logrado desarrollar 14 jornadas de intervención pedagógica en los centros educativos ya mencionados. Se trabajaron estrategias de aprendizaje dialógico, tertulias literarias, grupos interactivos, los círculos dialógicos, para promover pues el pensamiento crítico, la participación activa de los estudiantes, docentes, pero a la vez para promover lo que es la convivencia escolar basada en el respeto y la diversidad. Hemos desarrollado también procesos de formación dirigidos a docentes, equipos educativos, estudiantes universitarios, específicamente de la carrera de educación prebásica o de formación inicial docente, a familias, autoridades educativas. Hemos tratado de hacer una red amplia de difusión de conocimiento en el país, no solo con los docentes del territorio, pero darle a conocer esto también a las autoridades en el nivel central, a los docentes, a las universidades y de esa manera poder buscar
alianzas que a futuro puedan permitir seguir implementando el proyecto. Tuvimos un taller nacional virtual llamado Desaprendizaje de los roles de cuidado y educación, que también un consultor del proyecto pues fue parte de este proceso de formación. Logramos llegar a más de 600 docentes y esto pues se replicó en centros educativos en los que los docentes eran parte. Se ha alcanzado a 450 madres y padres de familia y 115 docentes adicionales. De igual forma, aparte de estos 600 docentes, se hizo un evento con la Universidad Pedagógica. También tuvieron más de 200 estudiantes que recibieron el proceso de formación. Y es importante porque estos 600 docentes, nosotros hicimos la oferta a la Secretaría de Educación para que ellos pudieran convocar a los docentes de educación prebásica del nivel y pues realmente fueron ellos los que mandaron la convocatoria. Fue desde la Secretaría que surgió y tomaron a bien el proyecto, se les interesó mucho. Actualmente se tiene mucho enfoque en el tema de primeras infancias y se convocaron por medio de oficio a los docentes y participaron y fue sumamente importante para nosotros no solamente llegar a los docentes, pero también identificar el interés que tenía también y tiene el gobierno en poder desarrollar estos procesos y continuar estos procesos, valga la redundancia, de formación continua con los docentes que ya están en el sector. También entendiendo que muchos de los docentes que están en educación prebásica no necesariamente tienen la formación universitaria en prebásica, son educadores, pero no exactamente del área y estos procesos permiten a ellos realmente reforzar y desarrollar y crear las competencias necesarias para atender a los niños de estas edades. Otro resultado también fue la producción de herramientas metodológicas. Si me paso el tiempo, pues solo me avisa Ileana. Fue la producción de las herramientas metodológicas para la implementación del modelo. Se hizo un compendio de fichas pedagógicas y técnicas donde ha reunido las actividades que se han desarrollado sobre temas de plantas, hogar, integración infantil, roles de género, nombre propio, identidad, reconocimiento territorial, conformación de las comisiones mixtas y los desaprendizajes de roles de cuidado y de educación. Estas fichas las hicimos con el fin de que fueran instrumentos que se puedan adaptar y orientar y apoyar a los docentes, a los directores, a las autoridades educativas, para que ellos puedan ver cómo es el proceso, las temáticas que se pueden utilizar, cómo ellos las pueden adaptar a sus centros educativos y poder continuar con la escalabilidad de las acciones. El aprendizaje como tal, ¿verdad? Hemos desarrollado distintos temas, contenidos que hemos desarrollado en el tema de, por ejemplo, siembra, hablábamos de siembras de semillas de frijol, la experiencia que se tiene con las plantas, ¿verdad? Integrando movimiento, observación directa, diálogo, y no solamente con un grupo específico homogéneo, sino que teníamos niños, niñas, los docentes, para que fueran también ellos teniendo experiencias vivenciales. De igual forma, hemos trabajado en dimensiones más profundas en el tema de desarrollo infantil, la identidad, la expresión emocional, la convivencia, respeto, diversidad y pensamiento crítico. Y el siguiente aprendizaje que tuvimos pues, fue también el de enfoque de género, como tal, como ya mencionábamos. Hemos pues hablado con los docentes sobre cómo poder trabajar un enfoque de género desde que empiezan de pequeñitos, con el tema de los roles, desde los hogares y bueno, el aprendizaje comunitario que se ha desarrollado, ¿verdad? Con todos los centros educativos trabajamos con los padres, con las madres, ¿verdad? No es un trabajo sencillo involucrar a padres y madres de familia. No sé cómo funciona en otros países, pero por lo menos en Honduras tenemos el caso de que educación prebásica se concentra únicamente el último año de educación. Son 3 grados y actualmente solo se considera el grado de los niños cuando tienen 5 años para que ellos ya puedan entrar en educación básica. Bueno, estos han sido los resultados más relevantes, los procesos de formación, los contenidos que se han desarrollado, las temáticas, los materiales que se han podido implementar. Y yo creo que lo más importante ha sido comprender los distintos contextos que existen, tanto rurales y urbanos, y poder aplicar estos modelos específicos a las necesidades y los contextos que vive cada país y en cada zona específica del país, que pueden ser muy diversos y sobre todo, la articulación que ha tenido ha sido lo más importante, que hemos involucrado a distintos actores de la sociedad, familia, autoridades, docentes y alumnos, y ha tenido un interés realmente de parte del gobierno y creo que
el interés también que existe de las autoridades es relevante para las actividades que desarrollamos, pero creo que el éxito más grande es que este proceso de que ha desarrollado todo el proyecto son actividades sostenibles, son acciones sostenibles que al dejar este conocimiento instalado en los docentes, pues ellos pueden replicarlo con otros y con el tiempo, pues en la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias, Diana, por compartirnos y por inspirarnos también con esta experiencia, con estas prácticas que nos demuestran que otra educación sí es posible cuando lo hacemos, en este caso, desde el modelo de aprendizaje dialógico. Muchísimas gracias a ambos y vamos a aperturar un espacio de intercambio de preguntas que hemos recibido tenemos un tiempo realmente corto, pero nos parece importante el que podamos escuchar a las tres ponentes con las preguntas que tenemos. Tenemos una en el chat, se puede llevar el modelo a otras edades, y otras que nos han llegado es qué ha sido lo más novedoso de la experiencia. Entonces, cualquiera de los tres pueden ayudarnos a estas dos interrogantes. Liliana, ¿puedo responder Adelante, la primera? Desiree. Hola. Bueno, puedo responder la primera, que sí, el modelo no está restringido solo a un nivel educacional y me gustó mucho también lo que decía Diana, que no solamente incluso a un contexto educativo formal. O sea, el modelo que, em, que apunta, digamos, a desarrollar habilidades en los niños, las niñas y en distintas personas, porque podemos llevarlo a la educación de adultos, por ejemplo. Entonces, todas las personas, la idea es que eh, entiendan que que todas las personas pueden aportar y va a contribuir al desarrollo y al aprendizaje de los demás también. Entonces, y el modelo con todos los pasos y con toda la estructura que tiene es absolutamente aplicable y además flexible como para poder adaptarse a los distintos niveles del sistema educativo, como también a una educación no formal, por ejemplo. Muchísimas gracias, Desiree. Y la pregunta de qué es lo más novedoso, Stevens, del Foro Dakar de Honduras. Adelante. Yo quería abordar la de las edades también, solo complementar un poquito. Yo creo que una de las partes fundamentales del proyecto es el aprender jugando. En el caso del foro, algo que nos ha llamado mucho la atención y que nos hace sentir muy orgullosos y es de los logros que creo que más sentimos, es el hecho de que cuando los docentes hablan en los centros educativos que dicen, van a llegar los del foro, los niños dicen, ah, vamos a jugar. Porque cada vez que hablábamos con ellos o interactuábamos con ellos, se hacía mediante juegos, ¿verdad? Y creo que es muy bonito el hecho de que ellos estén asociando el aprendizaje con el juego y el juego con el aprendizaje. De esta misma forma, creo que todos somos conscientes, y es algo de lo que hablábamos un poquito en el taller del Salvador, que nunca es muy tarde para volver a jugar, nunca es tarde para volver a sentirnos niños y nunca es tarde para seguir aprendiendo. Así que de esa misma forma, si nosotros que somos adultos, que tenemos estrés, que estamos llenos de cosas, llenos de problemas, situaciones, etcétera, mil y un problemas que podamos poner, podemos disfrutar del juego y aprender a través de ellos cuál sería la limitante para que un niño de cuarto grado, sexto grado, primero de bachillerato o de octavo grado también pudiera seguir aprendiendo a través del juego. Así que yo creo que poder extrapolarlo a una edad más grande o a un margen de edad más grande no es una limitante, más bien creo que es una oportunidad para seguir desarrollando ese niño interno que tenemos todos nosotros, pero también esa necesidad de aprendizaje. Y recuerdo que en el taller en El Salvador decíamos, ¿cómo no vamos a recordar el aprendizaje si lo asociamos con algo positivo? Y que hay más positivo que el juego mismo. Entonces, creo que muchas veces se nos olvida que aprender no tiene que ser tedioso,
que aprender no tiene que ser aburrido, que aprender no tiene que ser una carga para nosotros. Tiene que ser algo que disfrutemos, algo que nos llene, algo que recordemos con alegría, pero sobre todo algo que podamos sentir que es propio de nosotros, algo que cuando lo recordemos sea mediante una sonrisa y no bajo una carga de estrés horrible, pesada, ¿no? Así que yo siento que es muy importante esto, que el proyecto va a sonar tal vez un poquito poético, ¿no? Pero el aprendizaje dialógico no es una enseñanza que se limita a la niñez, sino a la vida. Y creo que abordarlo en la primera infancia nos permite que esos aprendizajes se sigan desarrollando a lo largo de la vida. Así que solamente eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Steven, y de alguna manera abarcaste las dos preguntas. Eso muestra la imbricación de nuestros actores regionales en cada uno de los procesos y, por supuesto, cómo han ido mediando y cómo esta reflexión ha sido colectiva. Adelante, Víctor, vas a complementarnos. Gracias. Gracias, Desiree. Sí, una novedad que nosotros hemos notado es que a los docentes y a las docentes les ha servido la metodología y las formas pedagógicas, es decir, y se ha instalado en sí mismos. Es decir, porque lo que se decía, es decir, eso nos da garantía de que se va a seguir replicando, se va a seguir avanzando y en el momento que nosotros, no solo nosotros como colectivo, sino podamos hacerlo de una manera más amplia, tenemos en los docentes un equipo adicional al que somos nosotros. Es decir, personal que aprendió, personal que se involucró, personal que aplicó las pedagogías, los contenidos y que ahora ya lo tiene como parte del qué hacer para este 2026. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por compartirnos esta experiencia y aquí le estoy implementando. Muchísimas gracias, Ulina, los comentarios que nos están haciendo. Es bien importante informarles que hay un kit pedagógico, ahorita iba a pasar el link si no me da tiempo, pero que pueden acceder a través de la página web de CLADE, donde muchas de las otras inquietudes, que es el aprendizaje dialógico, cuáles son sus principios, cuáles son las estrategias, cómo son los ambientes de aprendizaje, qué implica jugar, cómo es, porque hablan de investigación, acción participante transformadora. Entonces, todas estas identidades propias y emergentes y riquezas de este proyecto tienen acceso a través de este kit pedagógico y de toda la difusión del conocimiento que se ha generado. Así que les invitamos a que puedan acceder a ellos y, por supuesto, agradecerles la presencia, la participación del día de hoy, de este primer webinar. Son 3, es una secuencia de 3 para poder apropiarnos también de esta experiencia. Y bueno, agradecer a nuestros ponentes que han compartido y han sostenido este espacio de reflexión y a todas las personas acá presentes que nos confirman y que nos dan la certeza que estas prácticas inclusivas y dialógicas son una apuesta ética y pedagógica para que nuestras infancias sean más escuchadas, sean más participativas y, por supuesto, conjuntamente con nuestras comunidades protagonistas de nuestros propios procesos. Invitarles a los próximos webinars que serían el 28 de mayo para que aparten la fecha y el 4 de junio. Entonces, esta serie se componen de estos 3 webinars. Igualmente vamos a hacerles llegar la invitación y muy importante, aquí nos acaba de compartir Tamara el link para que puedan acceder a los materiales. Muchísimas gracias por esta presencia viva, por el camino, por este viaje recorrido y por supuesto que el viaje no termina, seguimos metiendo elementos y aprendizajes en esta maleta y reacomodándola y resignificándola porque de eso se trata, no todo está concluido y desde una perspectiva humana
todo es así, activo, rico y vivo. Muchísimas gracias y nos vemos el 28 de mayo para el próximo webinar.